Sigue el acalorado debate. Antonio, que estás hablando con Orlando, estás vendiendo algo seguro. Porque no, cuando veo las motos, mis motos tienen papeles. Si no tienen ni moto. Las otras motos no tienen papeles. Pues eso es lo difícil, vender una moto que no es tuya. Eso sí que es complicado. Papeles. Eso sí que es complicado. Y con papeles. Yo estoy dejando de la mía. Oye, hemos hablado ya del Congreso del PSOE. Por cierto, hoy ha empezado el del Partido Popular. En Granada, tú te vas para allá. Para allá vamos a ir. Fíjate qué diferencia. Que allí no hay crítico, no hay bronca, no hay pelea. Tráfico, pero no tampoco durmiéndome los laureles, claro. Pero fijaros qué diferencia. Mientras en el PSOE se han estado navajeando en el Congreso, se han estado arrancando los ojos detrás de las columnas, el Partido Popular va a un Congreso tranquilo, sosegado, con una sucesión muy tranquila y donde no hay ni bronca ni pelea, ni no hay ningún tipo de crisis dentro del partido. Sí, pero es una cuestión cíclica, Antonio. Bueno, pero hay una cosa... Dentro de unos años será al revés. Pero hay una cosa que está clara, eso es lo lógico que le pasa a un partido que ha ganado las elecciones, ¿eh? O sea, es que el Partido Popular está así, porque es que el Partido Popular es que ha ganado las elecciones, es que las ganó hace 3 meses. Es que el drama también, muchas cosas que la gente no entiende cuando nos ve en la televisión y dice, yo no entiendo cómo una persona gana y no gobierna. Como eso te lo dice cualquier persona, va por el mercado, tal, te paras a hablar y tal, y sabes que resulta que se ha ganado, pero no se gobierna. Claro, eso es una cosa que tarde o temprano, dentro de todo este replanteamiento de tantísimas cosas que nos estamos haciendo en el Estado, eso se tendrá que replantear. Es decir, no es normal, no se conoce en democracias avanzadas, que se gane y que no se gobierne. Y claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se llega a un Congreso razonablemente normal? Pues porque resulta que, mire usted, es que ha sido un partido que durante muchísimo tiempo, ha trabajado muchísimo en lo que es la cohesión y el mirar en un objetivo común, que era sacar a Andalucía de donde estaba. El Partido Socialista lleva mucho tiempo en su burbuja, no importando la Andalucía. Están en sus juegos de poder interno. E insisto, el que tiene el enchufe de la bombona de oxígeno lo tiene Valdera, pero eso no significa que porque tenga oxígeno el Partido Socialista significa que se hayan olvidado de lo que llevan mucho tiempo y en lo que llevan mucho tiempo preocupados, que no es por el día a día de Andalucía, es por sus cuitas internas, por sus divisiones internas, por su guerra civil interna y por su caínismo interno, que están como Caín, o sea, están a ver quién da el navajazo más grande, quién da la bofeta más grande y a ver quién hace más daño el uno al otro, ¿no? Cosa que al final la ciudadanía evidentemente dice, pues es que hacia dónde vamos, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo exactamente para el cambio electoral, o sea, para el cambio de las normativas electorales. El que ha ganado es el que tiene que gobernar, y listo. No lo sé, porque en realidad no puedo profundizar mucho, porque no se hace ese cambio. O sea, eso es un sistema electoral que viene de la época de la transición, pero que hay cosas que tendrá inevitablemente tendrá. ¿Qué países europeos lo tienen distinto al nuestro? Mira, Inglaterra, por ejemplo, la democracia más antigua de las que conocemos ahora mismo en toda Europa. Inglaterra, más de 300 años de democracia. Allí el sistema es, aunque tú ganes por un solo voto, tú gobiernas, pero inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle estabilidad al sistema y el sistema al final de los bipartitos, los tripartitos, está demostrado que al final trae más ruina. ¿Por qué? Porque al final todo es una especie como de mercado inverso. No, pero Alejandro, en Inglaterra el sistema de circunscripción, lo que es diferente de forma clara, y yo estoy de acuerdo con el sistema inglés, que el tema de circunscripción electoral de carácter por distrito. Tú conoces a tu diputado. El que tiene un voto más, Claro, tiene un voto más, mayoritario puro. Pero cuidado, tú conoces a tu diputado. Porque en este caso concreto, en Inglaterra es una coalición de 2 partidos. No, pero ¿desde cuándo no se produce una coalición? No, pero dilo. El que estamos teniendo ahora, el de los Liberal Democrats y el del Partido hace Conservador. Muchísimos años, una cosa excepcionalísima. Pero en este caso nuestro concreto, caso es pero el sistema, común. pero eso es el respeto democrático e institucional que el pueblo inglés otorga a sus políticos y que los políticos reciben ese apoyo y lo hacen de esa manera. Pero la ley no lo dice. No, es que tiene el sistema de costumbre, tú claro, lo sabes, pero que por eso, es otro sistema. Claro, pero el sistema la ley, es un sistema que funciona. Y ellos lo admiten. Lo que pasa es que en este caso concreto, en el gobierno actual, es una coalición de 2 partidos. Y no se daba ¿desde cuándo? Desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Desde la Segunda Guerra Mundial. En 30 años de democracia aquí, ¿cuántos tripartitos? Hubo aquí hasta cuatripartitos. Claro, me acuerdo yo en la Comunidad Autónoma de Baleares, que fue
la acabose para las Baleares, que ha retrasado a las Islas Baleares por lo menos 10 o 12 años de tiempo perdido en temas, por ejemplo, de infraestructuras turísticas, que eso no lo digo yo, lo dicen los propios... Vamos, ¿cómo fue que le dieron una supermayoría absoluta luego al Partido Popular? Porque es que hubo un cuatripartito. Sí, pero lo importante del sistema inglés es el sistema de circunscripción, que eso es lo que de momento aquí se oponen porque es un sistema de circunscripción y de listas abiertas, cosa que ningún partido de momento en España quiere. Porque y segundo, tú te debes a tus votantes. Es que tú te debes a tus votantes. Tú te debes y el votante te conoce y te puede pedir responsabilidades. Sí, de acuerdo. Y después el segundo sistema es el más parecido al sistema francés, que es el sistema de 2 vueltas, que digamos que sería el más parecido al que hay aquí, pero para ratificar por el pueblo las posibles coaliciones, entre comillas. Es decir, en el caso de Andalucía, los 400.000 votantes que no votaron posiblemente hubiesen votado la segunda vuelta. Me preguntan si en Estados Unidos es igual. Mira, en Estados Unidos tienen un sistema de elección que es un poquito complejo, que es un sistema de representantes, es decir, por cada estado, ¿verdad? Ahora vamos a tener elecciones norteamericanas ahora en la tercera semana de noviembre, si Dios quiere. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? En cada estado se eligen unos representantes que constituyen un colegio, una especie como de grupo en ese momento para elegir al presidente de los Estados Unidos. Es decir, no es una elección directa del presidente, ¿verdad? Sino que lo que se hace es que cada estado, unos compromisarios, que, ojo, solo se constituyen para ese momento, y en el momento que está elegido el presidente de los Estados Unidos se disuelve, con lo cual los partidos políticos son sistemas y maquinarias totalmente diferentes a lo que lo entendemos aquí en la cultura europea. Es decir, solo prácticamente se constituyen nada más que para cuando son los momentos de las eligen elecciones. al candidato que se va a presentar a las elecciones. Y luego cogen los compromisarios, por eso lo de los caucus, ¿no? Que le llaman, ¿no? Es muy importante eso. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el ciudadano, podemos estar hablando de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, pero el señor que nos está viendo en Trebujena, que nos está viendo en Barbate o que nos está viendo en Motril, mucha gente en esos municipios ha visto cómo, por ejemplo, cómo una persona gana y no gobierna. Y eso no lo entiende, de verdad, hasta un niño de 4 años, eso no lo comprende. Es decir, ¿cómo más? Si yo me acuerdo hasta las elecciones de delegados de clase, o no es así, ¿cuánta gente nos está escuchando? Cuando se nos mete en la democracia en los colegios, que me parece extraordinario que se haga, con la elección de los delegados de clase. Yo no recuerdo ninguna elección de delegado de clase donde el que ganara no era el delegado de la clase, vamos, eso es así, eso que está muy bien, que en los centros haya lo que son los consejos escolares, que los chavales aprendan lo que es la conducta democrática. Oye, no creo que se nos socialice a nosotros ni se nos eduque en los colegios. ¿Quién no quiere que cambien las cosas? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, hay una cuestión que, como bien dice aquí Fernando, yo creo que ha habido durante muchísimos años una especie como de situación de decir, bueno, este tema este melón no lo vamos a abrir, pero yo creo que es un tema que cada vez más recurrente, es decir, yo creo que al final esta demanda de los ciudadanos la tendrán que hacer suya los poderes públicos y tendremos que tener una reforma al sistema electoral necesariamente. Oiga, hace 2 días Rajoy ha anunciado la disminución del 30% de los concejales de este país, cosa que me parece muy bien, cosa que me parece extraordinariamente bien. Y más ejemplos debemos dar a los políticos, mucho más ejemplos, porque a nosotros nos gusta o no nos guste, tenemos que dar un plus de ejemplaridad, y nos guste o no nos guste, eso debe ser así. Eso debe ser así. Entonces yo creo que en esta línea de ir reduciendo cargos públicos, de ir reduciendo concejales, que luego me imagino que también tendré que ir afectando a otras instituciones, evidentemente nos tendremos que replantear también el tema del sistema electoral. Es decir, yo no veo necesario que haya ayuntamientos a lo mejor que con una población media entre 50 y 60 habitantes tengan que haber 25 concejales, no lo entiendo, o 30 concejales, o una ciudad o un pueblo que de pronto por superar 20.000 habitantes ya se ponen 20.100, de pronto pasan de 15 pasan a 19 concejales, es decir, que 4 concejales representan a un aumento de 100 personas más, o sea, eso no puede ser. Proporción en el caso andaluz, que es el que vamos a analizar o estamos analizando, yo que estaba abocado y que he defendido que no iba a haber elecciones anticipadas, ahora me retrotraigo públicamente y pienso que efectivamente la bronca que va a haber, porque el que tiene el enchufe de oxígeno seguramente va a cabrear al partido mayoritario de la coalición, que es al PSOE, dependiendo si le da o no le da. Creo que Griñán va a intentar, como hizo Chávez en el 96, convocar elecciones anticipadas, primero porque creo que no va a dejar consolidar al candidato del Partido Popular, que es su principal baza, y segundo, quitarse a Izquierda Unida del gobierno,
Por eso yo creo que estamos abocados en Andalucía dentro de poco a ver unas elecciones autonómicas anticipadas basadas en esas dos premisas, en quitarse Izquierda Unida del gobierno. ¿En un año? Porque la va a achicharrar, sí, menos de un año. Menos de un año. Y que no dejar que se consolide el candidato del Partido Popular. Eso es una teoría que... Ese es el ABC de la política. Pero yo creo que es una persona sumamente conocida, a pesar de todo. Alcalde de Sevilla, ha sido magistrado, tiene una experiencia profesional inmensa. Un 54% lo conocen solo. En fin, que no es cualquiera. Pero retomando lo que ha dicho antes Alejandro... Te pido brevedad, Fernando, porque una medida teléfono. importante que ha tomado Rajoy es reducir el 30%. Bueno, yo leí hace 3 años un alcalde, en este caso del Partido Popular, que exigía a sus concejales, un ayuntamiento de 70 o 80 mil habitantes, dedicación exclusiva. Pero ¿eso cómo se puede entender? En un pueblo de 60.000 habitantes, 14 personas, dedicación exclusiva. Liberados. Eso no puede ser. Explica qué es dedicación exclusiva para que no lo entiendan los ciudadanos. Que se olviden si es que tenían trabajo en donde estuviesen trabajando para dedicarse a la ayuda. Mire usted, el concejal tiene que promover sus políticas. Es como el miembro de un consejo de administración o una sociedad anónima. Para trabajar están los funcionarios. Que son dos cosas distintas. Quien está en la elección elige a un representante, no a un gestor, porque no sé los currículum de la gente. Hay una cosa en ese sentido, yo he vivido una situación parecida, muy parecida a la que estás diciendo. Yo cuando entré al CAR estuve 18 meses al final de la legislatura. Lo primero, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me lo obligara, fue inmediatamente bajadas de los sueldos de los concejales. Pero es que además yo no tuve, o sea, yo Alejandro Sánchez no firmó en ningún momento, fíjate, para puesto de confianza. ¿Por qué? Porque, en fin, pues no entendía que eso fuera así. Heredo de una situación anterior, heredo precisamente una persona, en un caso muy particular. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando fueron las elecciones hace un año, ojo, que te lo digo con total humildad, yo soy parte de esas personas que ganan elecciones, que me faltó uno para la mayoría absoluta, y no el gobierno. Y gobierna en mi municipio un tripartito, y eso se sabe, mucha gente lo sabéis, ¿no? Bueno, pues, ¿qué luego ocurre? Yo, en la gran mayoría, la grandísima mayoría de las personas que me tocó o que elegí humildemente son personas que en su gran mayoría, pues tenían su formación, sus puestos de trabajo, sus cosas, y muchos de ellos incluso ya hasta personas, con personas que incluso estaban ya jubiladas, que podían dedicarle un tiempo y ya tenían su pensión, y yo creo que es muy importante que esas cosas pasen. Aún así, creo que es insuficiente. Todavía los políticos tenemos que dar un ejemplo todavía mucho más grande. Y si no lo damos por las buenas, porque se nos ven impuestos. Y se terminó, pues no se están imponiendo medidas de esta manera, pues que se impongan también medidas para los políticos, y se terminó y ya está. Vamos con una llamada, quedan muy pocos minutos de programa, quedan unos 7 aproximadamente. Vamos a escuchar un par de llamadas. Yo quería preguntar, ¿dónde está el dinero que se han llevado los de los ERE? ¿Dónde está todo el dinero que se llevan todos el carrobao y no lo devuelven? Y además, ¿por qué la productividad de esos precios, de esas cantidades tan elevadas a los gerentes y a los directores de distrito, en los tiempos que corremos, que se lleven de productividad 120.000 euros, y además la de los funcionarios de a pie 200 euros, y pagada en 6 meses? Porque ¿qué gestiones hace un director, ni un director de distrito, para que se lleve esa cantidad de más de... Pido brevedad. Hombre, yo en cualquier caso, lo que escuchando a esta telespectadora, lo que sí que veo también es que al final el ciudadano piensa que aquí lo que ha habido efectivamente... Claro, pero está una funcionaria del SAS. Sí. Que pregunta, ¿por qué su director? El director de distrito tiene esa productividad tan impresionante, hombre, y después hay una serie de dinero que se reparte los servicios de urgencia, una pequeña es la falta de menudencia. transparencia, eso es lo que al final el ciudadano, porque todo el mundo que está escuchando a esta señora... No, es que estos son comisarios políticos puestos por el Partido Socialista en los ambulatorios, en los hospitales, para cumplir unos objetivos que le mandan desde la consejería. Y si no lo hizo esta funcionaria, ¿quién se entera? Nadie. Entonces vamos a lo que vamos, es decir, es que al final hay una falta de transparencia que es de verdad impresionante. Es decir, la gente no sabe, y no sabemos muchos de nosotros, y aun estando los que estamos metidos en esto también de la política, nos enteramos día a día de este tipo de cosas. Y esto es necesario
en que tengamos más transparencia para que no nos tengamos que enterar como nos enteramos de las cosas. Es que es así. Vamos a por otra llamada. Buenas tardes. A ver, el tema que están tratando es el de los funcionarios. Yo insisto sobre los funcionarios del Servicio Andaluz de Salud. De verdad que ustedes no saben cómo está trabajando el personal, con qué desmotivación, con qué tristeza, con qué desidia no, porque creo que jamás se ha entrado en la desidia, y no entiendo cómo no se cuida a este personal. Lo que está pasando es grave. Nos están apaleando por todos los lados. Y creo que, bueno, que nadie nos cuida y que esto es un despropósito. Hay gente llevándose dinero en los despachos y el personal que da la cara ante el paciente, a ese personal es al que le rompen la cara. Sí, sí, lo he conocido. O sea, en realidad, hasta cierto punto, uno de los mayores errores para mí es la apertura del hospital continuamente. O sea, el personal trabaja totalmente estresado, porque en realidad antes, cuando había un horario para entrar a visitar a los enfermos, me parecía correcto. Ahora los enfermeros tienen que estar trabajando y los médicos tienen que pedir por favor que se salga la gente cuando se van a realizar una cierta de operaciones. El público en realidad está cargado de derechos y nunca de deberes, esa es la realidad. Y el personal de urgencia se ha visto totalmente agredido. A mí me han intentado agredir algunas veces en los servicios de urgencia, pero que es un problema educacional, o sea, yo estoy convencido. De formación. También una cosa importante que es que los propios dirigentes de la propia Consejería de Salud no creen ya en lo público, están creando una administración paralela al sistema sanitario público, a través de hospitales públicos, a través de centros de alta resolución que llaman ellos, que son un poco más que botiquines, y están creando lo que para mí es el principio de la privatización de la sanidad en Andalucía. Entramos en los últimos 3 minutos del programa y abrimos nuestra agenda que hemos dado en llamar hoy viernes, Andalucía muy cerca. Efectivamente. Vámonos de paseo turístico. Bueno, yo en este sentido lo que les invito a los ciudadanos que nos estén escuchando es que yo siempre hablo de Cádiz, o alguna vez hemos hablado de Málaga, pero yo quiero en este sentido, que no hemos podido hablar del Algarrobico, y verdad que lo hablamos ya la semana pasada, pero sí que me gustaría invitar a la gente que se den un paseíto por Cabo de Gata. Una cosa extraordinaria, para que no digan que hablo nada más que de Cádiz. Voy a hablar de la otra punta de Andalucía, que es Almería, Cabo de Gata, un sitio extraordinario, muy bien cuidado, tengo que decirlo, y yo creo que además para la familia es una cosa extraordinaria. Y otro día hablaremos de algo que hemos hecho aquí en la provincia de Cádiz, que ahora viene muy bien para el verano, que es una guía de sitios donde se explican las cosas como se hacen para la familia, los niños que muchas veces no sabemos qué hace una tarde, una mañana, pues mira, en la sierra estamos explicando con empresas, ¿no? Turismo que llamamos el turismo industrial, es decir, cómo se hacen las cosas. Pues explicamos cómo se hace un queso payollo, cómo se hace la marroquinería, el cuero en Ubrique, explicamos incluso hasta cosas un poco a lo mejor extrañas, ¿no? Pero que están ahí, que es necesario. Es decir, hacemos visitas guiadas, por ejemplo, en el complejo petroquímico del campo de Gibraltar, para que la gente y los chavales vean cómo se hace hasta una botella de Coca-Cola, el plástico que se utiliza para envolver cualquier cosa, o el papel albá, es decir, el papel, toda la vida hemos conocido como el papel de aluminio. Es decir, todo eso se produce aquí en Andalucía, y entonces, bueno, pues lo que estamos organizando es visitas para que puedan ir los padres con los niños, y ahora en verano, que está muy bien también, porque vayan a sitio donde se explique cómo se hacen las cosas. Sí. Fernando. Hombre, yo hablando de temas gastronómicos y de turismo, yo desde aquí quiero mandar un recuerdo a la familia de Antonio Litri, de Trebujena, que ha fallecido. Era un gran restaurante que había que hay en Trebujena, las mejores angulas, pato salvaje del Coto de Doñana y almendras fritas, era una cosa, manjar exquisito. Sé que ha habido muchas condolencias en el pueblo, yo de aquí transmito a su familia, es un gran restaurante y les invito a todos a ir a Trebujena. Quedamos invitados y nos unimos a esas condolencias. Don Orlando. Yo tengo que felicitar a la Diputación porque editó un libro de 300 rutas por la provincia de Cádiz, o sea, quiero decir que tiene bastante detallado, bastante, en realidad, el esfuerzo o no esfuerzo, puede ser familiar, puede ser con los niños, o puede ser en un momento determinado con unas características.
Pico brevedad, Orlando. Sí, estamos fuera ya. Punta del Boquerón, lo siento muchísimo, soy de San Fernando, la Punta del Boquerón merece la pena visitarlo. Ahí vamos. Don Antonio. Yo, como dijo Winston Churchill, a los andaluces y a los españoles, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, con un poquito de verano, ¿no? Vaya final. Bueno, a mí me acaba de venir una contractura de oírle. Yo me voy al spa Cádiz Plaza ahora mismo a quitármela, a darme, vamos, allí un bañito como Dios manda, al lado de la playita de la Victoria. Que os cuidéis mucho, andaluces, que se os quiere, que el lunes más y seguramente mejor. Feliz fin de semana y cuidado en la carretera. Hasta luego. Bueno.